Pues vamos a empezar. En estas charlas vamos a ver cómo se introdujo el Evangelio en Águilas, de la mano de los misioneros ingleses. Ellos llegaron un poco por oídas de sus compatriotas que habían venido a hacer negocio, habían venido para el comercio y en todo lo que es la zona de la costa murciana. Para que entendamos bien la situación social, económica y espiritual en la que se encontraba esta zona, pues vamos a ver un poquito en esta primera charla el contexto histórico y social en el que en el que estaba Águilas cuando vinieron a esta zona. Cuando nos disponemos a estudiar la colonia británica en Águilas, tenemos que hacer una diferenciación. Había dos grupos muy diferenciados. Estaba en primer lugar el grupo de comerciantes y de profesionales que vinieron a trabajar aquí en Águilas para jugar un papel súper importante en la economía aguileña, que en ese momento era muy precaria, ya lo veremos ahora después. Y luego, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 30 que estuvieron ellos aquí, la guerra nacional de pronto pues marcó un antes y un después, digamos, cuando ellos ya tuvieron que pues abandonar estas tierras. Y por otro lado, aparte de este grupo que tenían, que eran los comerciantes, industriales, profesionales y demás, está el pequeño grupo de misioneros cristianos que llegaron a Águilas con el único fin de evangelizar. Ellos ya habían oído por sus compatriotas que eran unas personas pues bastante ignorantes, en fin, que vivían muy precariamente, ¿no? Y entonces vamos a ir pasando poco a poco para que veáis algunas imágenes. Bueno, aquí por ejemplo, ahora cuando se quite eso os explicaré un poquito. Ya sabéis que el Imperio Británico siempre ha buscado poseer enclaves en sitios estratégicos, ¿no? Sobre todo zonas de paso marítimas, para poder dominar en un momento determinado complicado a nivel comercial y político esas zonas de paso. Han llegado a tener enclaves pues, en India, en Sudáfrica, en el Cairo, en Israel o en Gibraltar, en España, por ejemplo, ¿no? Ya los conocemos todos. Su forma de actuar era siempre la misma, es decir, ellos lo que hacían es que venían unos cuantos comerciantes, entonces, bueno, pues veían qué posibilidades había, si se podían establecer aquí y ejercían una influencia económica cada vez más grande, se iban estableciendo, iban teniendo más importancia social en la comunidad en la que estaban y iban aumentando el número. Luego llegaba un momento en que ellos eran ya fuertes políticamente y dominaban el territorio. En otras ocasiones, como por ejemplo en Egipto, eran arqueólogos los que se acercaban a estos países interesados por los hallazgos que podían encontrar en estas zonas. A ver, nosotros siempre lo hemos tildado de aprovechado, ¿no? Un poco al Imperio Británico, pero es verdad que han sabido estar en el momento justo, en el sitio adecuado y han tenido una visión comercial muy excepcional, unas cualidades excepcionales y una gran visión de futuro, lo que le ha granjeado pues, muchísimos beneficios a lo largo de la historia. Pero vamos a ver cómo era Águilas en la segunda mitad del siglo XIX. Esto que veis es una fábrica de esparto. Estáis viendo a las mujeres en el suelo preparando todo lo del esparto. Las condiciones eran bastante malas. El puerto de Águilas, en esa época, el pueblo tenía como unos 6.000 habitantes y nuestro puerto exportaba barrilla y esparto. La barrilla, que yo lo tuve que buscar porque no sabía bien lo que era, eran una especie de plantas tolerantes a la sal que eran la principal fuente de la ceniza de sosa y por lo tanto del carbonato sódico. En el siglo XVIII la industria española de la barrilla exportaba grandes cantidades de ceniza de sosa de una pureza excepcional y el producto se refinaba a partir de cenizas de plantas de barrilla. Deciros que con la barrilla esta se fabricaban diferentes cosas, entre ellas el cristal, ¿vale? Por eso era
muy demandada. A partir de ese momento que empiezan España a exportar lo que es barrilla y tal, empiezan las inversiones británicas aquí porque ven que es una zona que tanto con la barrilla como con el esparto les podía granjear grandes beneficios, ¿no? Vamos a seguir viendo un poquito. Vale, este es el puerto de Águilas. El puerto de Águilas, como veréis, bueno, no se ve aquí muy bien, pero el ferrocarril llegaba hasta el mismo puerto, ¿no? Esta es una fotografía del año 1893 y vemos que bueno, que ya tenían bastante actividad económica y comercial. Bueno, vamos a hablar ahora del boom minero. A mediados del siglo XIX se produce un boom minero que beneficia a muchos Águilas, que daba salida por su puerto a la galena. La galena es un material que está asociado a lo que es la plata y minerales férricos, procedentes de todas las minas que había en el interior, por los alrededores de Águilas, en la zona de Almería. Se hallaban en ese momento en pleno apogeo 20 minas de hierro y 12 de galena. Todo esto hizo cambiar mucho la población, queramos o no, todo esto era un enriquecimiento para la población. Se aumentó a 8.500 habitantes de 6.000 que había cuando vinieron los ingleses. Y bueno, ingleses le llamaban a cualquier súbdito del Reino Unido, fueran galeses, escoceses, y estaban muy interesados en esta riqueza minera. A partir de 1870, pues la hegemonía británica es un hecho incuestionable. Tenían 4 bases: el puerto, que lo hemos visto antes, el ferrocarril, las minas y el esparto. Nuestro puerto se construyó, hay que decir, en 1886 y por una sociedad domiciliada en Londres. Luego pasó a manos de una señora llamada Lady Margaret Houghton, que era pues una terrateniente, digamos, de la época, que para los que conozcáis la zona fue también la que heredó la casa esta antigua que está casi caída ya en la playa de la Carolina, en fin, una terrateniente. Posteriormente pasó a manos del municipio, pero en plena posguerra, imaginaros cómo estaba Águilas para hacerse cargo de nada, ¿no? Entonces se pasó al Estado en el año 1947. A partir de ese momento nuestro puerto ya forma parte del Estado español. Bueno, este embarcadero que tenemos en Águilas, que es muy curioso, yo cuando vienen a mi oficina los extranjeros, es una de las cosas que más les llama la atención de lo que hay en Águilas. Se realizó bajo un proyecto de un ingeniero llamado Domingo Muguruza y era director de la compañía de ferrocarril, alguien que a lo mejor se os suene el nombre, Gustavo Gilman. Se inauguró oficialmente el 18 de agosto de 1903 con el vapor Gridland como vía de prueba. Tenemos que decir que este embarcadero, aunque hoy en día bueno, nos parece pues sí, un embarcadero de la época y tal, es una obra de ingeniería realmente muy interesante porque tenía un sistema de carga y descarga que permitía que dos vapores, que en esta foto está muy bien porque lo vemos, se pudieran llenar 2 vapores simultáneamente, con lo cual pues hacía que todo el trabajo fuera mucho más rápido y más efectivo. Vamos a ver. Bueno, a una pequeña nota anecdótica, que yo sé que hay algunas mujeres aquí que a veces hacen manualidades en un sitio llamado Huerto Don Jorge. ¿A que sí? A Gustavo Gilman lo sustituye George Liebog, que en 1912 construye la residencia tipo colonial conocida como Huerto Don Jorge. Entonces ese hombre, George Liebog, fue el que sustituyó en la compañía esta del ferrocarril. Vamos a ver. Bueno. Águilas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No tengo mucho que decir porque ya en las imágenes lo veis, ¿no? La situación era muy difícil, las viviendas hacinadas, problemas de aguas residuales,
condiciones lamentables en el trabajo en minas y en fábricas, cifras muy altas de accidentes laborales, enfermedades relacionadas con la insalubridad y la falta de higiene. Aquí estáis viendo en la fotografía de arriba del año 1905, están cargando esparto. En la de abajo, que es del año 1890, estáis viendo como bueno, el ganado campaba directamente en las calles de Águilas. Y aquí vemos, muy curioso también, ¿no?, cuando querían bajar a hacer compras, a lo mejor la gente que vivía más en la zona de campo, o no de campo, sino simplemente un poco más alejada de lo que era el casco urbano, pues tenían que bajar pues a lomo de mula, asno, en fin, era lo que las calles sin asfaltar, por supuesto. Decir que Águilas era un pueblo de mineros y gente de mar. La población estaba llena de alcoholismo, juego y prostitución, y la mayor parte vivía en la miseria. Teníamos, pues según los datos demográficos que estuvimos investigando en la época, cerca de un 96% de analfabetos en Águilas. Las mujeres y los niños pasaban, con el tema de trabajar en la minería, horas al frío, al calor, seleccionando y lavando los minerales con sus propias manos. La tasa de mortalidad era 29 por 1000, pero ahora aquí quiero que observéis un momento una cosa bastante triste, que es la altísima tasa de mortalidad infantil. De cada 1000 niños nacidos, 186 morían antes de cumplir un año. Tenía que ver sobre todo pues, con lo que hemos hablado antes, la falta de medidas higiénicas y sanitarias, la alimentación que era muy deficiente, la ignorancia de las causas de las enfermedades y cómo se transmitían, y con el desinterés de la administración. Es decir, la administración no quería saber nada. Si tú no podías pagar un médico o una medicina, pues bueno, ahí te quedabas. El trabajo infantil en la minería era penoso. Los niños, y algunos, a Josefita y algunos más, seguro que ahora este nombre les va a sonar. Los niños recibían el nombre de gavias. Y llevaban a sus espaldas cerca de 20 kilos y trabajaban más de 12 horas diarias. Más del 50% de las muertes eran de menores de 5 años. El polvo en suspensión, el hacinamiento, la falta de ventilación y la cantidad de horas de trabajo hacía que esas fábricas, como antes hemos visto, la fábrica del esparto y tal, fueran un sumidero de infecciones y enfermedades. Esto fue lo que se encontraron. Bueno, aquí vemos, esta es la fuente de los arcos, ¿vale? Y bueno, fijaros hasta qué punto, pues claro, el no tener alcantarillado, el no tener agua corriente, hoy abrimos un grifo y nos parece lo más normal del mundo y lo más eso, pero tenían que ir, bueno, pues con bestias de carga a llenar cántaros para poder hacer pues, las cosas más básicas, para poder beber, para cocinar, para bañarse, para todo. Y bueno, la verdad es que resulta bastante chocante. Bueno, pues aquí llegan los ingleses. Este de aquí, que está a mi izquierda, es Gustavo Gilman, ¿vale? Bueno, fijaros la diferencia con la gente de Águilas que hemos puesto antes. Este primer grupo de ingleses se dedicaban al comercio. Unos eran ingenieros, otros eran arquitectos, otros eran contables. Y ellos nunca se fundieron con la población de Águilas porque, bueno, pensaban que se sentían un poco, digamos, superiores, tanto social como económicamente. Formaban un mundo aparte con su club de bridge, con su tenis, donde se prohibía que los aguileños entraran en cualquier de estos clubes exclusivos que tenían ellos. Las zonas mineras de España, bueno, esto le voy a dar la siguiente, que esto a los que les gusta el fútbol les va a encantar. Vale. Las zonas mineras de España fueron las primeras en tener equipos de fútbol, debido a que estas minas estaban en poder británico y su influencia se dejaba notar. Tal es el caso de Águilas. Mira, aquí a la derecha el primer equipo de fútbol de Águilas, ¿vale? Águilas fue la tercera población española que practicó este deporte, después de Huelva y de Bilbao. El Sporting Club fue creado en 1900
en 1900, siendo su presidente don Juan Gray Watson, que era uno de los comerciantes que había venido. El campo de fútbol del Rubial es del año 1913, uno de los primeros también de España. Hay que decir que los ingleses, este primer grupo, se caracterizaban por su frialdad religiosa, su desinterés por los problemas culturales y su distanciamiento con la población, adoptando siempre una posición privilegiada y despreciando la inferioridad social de la gente que habitaba esta zona, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí los tenéis haciendo su vida social. Vamos a ver ahora, creo que hay otra fotografía. Vale, esta. Estas de la derecha son fotografías del propio Gustavo Gilman. Gustavo Gilman fue un personaje singular, puesto que dentro de que era un hombre que tenía una posición privilegiada, él por lo menos se interesó en fotografiar cómo era la vida de los aguileños, de la gente que vivía aquí en Águilas. Y no solo los aguileños, sino bueno, también pues costumbres, ellos mismos, los ingleses, y gracias a él pues tenemos muchos documentos gráficos que si no hubiera sido por esta inclinación que tenía él a la fotografía, pues hoy en día sería muy difícil. Vale, aquí tenéis el Huerto Don Jorge con sus pistas de tenis, ahí están ellos jugando y tal, arriba están en un picnic. Estos de abajo imagino que serán directivos de la compañía del ferrocarril también. Ya los ves con sus bombines, con sus pieles, en fin, nada que ver con lo que se veía por la zona, ¿no? Parecían extraterrestres comparados con los aguileños. Vale. Hemos dedicado una chispitica, una línea a esta Sociedad Británica de Ferrocarril del sur de España porque fue muy importante. Nos comunicó, o sea, en esa época las poblaciones no existía el coche, entonces existían pues elementos que iban tirados por animales, con lo cual pues el que viniera el ferrocarril, entonces se construyó la línea Lorca-Baza-Águilas y el ramal Águilas-Almendricos-Lorca, que se inauguró en 1890. Hay que decir que la gran cantidad de toneladas que salían del puerto anualmente convirtió a Águilas en el primer puerto mediterráneo exportador de minerales férricos relacionados con el hierro y primer puerto español exportador de esparto hasta 1900, ya que existían pues en toda la zona de campo de aquí pues muchos atochales de esparto. Y entonces, pues bueno, pues se convirtió en el primer puerto español exportador de esta planta. El principal mercado era el Reino Unido, lo cual les vino a los ingleses que, vamos, bailado, porque les facilitó un montón hacerse con el sector. Bueno, entre los comerciantes que almacenaban el esparto para venderlo, podemos citar a este hombre que fundó el equipo de fútbol, a Juan Gray Watson, que llegó a Águilas como empleado y que el tío se ve que era listo, ¿no? Porque consiguió tener su propio almacén y creó la primera entidad de crédito de la ciudad, la Casa de la Banca, lo cual era muy importante para otros comerciantes que querían empezar sus negocios, ¿vale? Bueno, vamos a lo que nos importa realmente. Esto ha sido un poco empezar un poco el contexto. La otra cara de la colonia, como hemos dicho antes, de la colonia inglesa, es un reducido número de misioneros evangélicos procedentes de Escocia y de Inglaterra, pero también de Suecia y de Suiza, que ejercieron su ministerio hasta 1936. Ya sabéis que en 1936, una vez que se acaba la libertad, pues muy difícil. Frente al comportamiento frío y distante de sus compatriotas, las costumbres y formas de vida de los misioneros eran radicalmente opuestas, llevando a cabo su ministerio entre la población aguileña sin acepción de personas, de acuerdo siempre con las enseñanzas del Evangelio, procurando en todo momento proteger pues, a los más necesitados, que eran la mayoría en aquella época. Vamos a nombrar a dos de los primeros misioneros que pisaron tierras españolas, ¿vale?, en el siglo XIX. No es que vinieran a Águilas, pero sí son muy importantes para nosotros. El primer señor, que bueno, lo tengo aquí también,
que estoy rodeada de él, que tenemos aquí a mi mano izquierda, es William Ireland Knapp. Es un misionero norteamericano que organizó la primera iglesia bautista en Madrid en 1870. También estuvo trabajando en otros lugares como Alicante, Valladolid, y esta primera iglesia bautista la fundó con 33 miembros procedentes del trabajo conjunto con los misioneros presbiterianos, a quienes Knapp, como buen bautista, practicó el bautismo por inmersión. Este hombre tenía una profunda pasión por el Evangelio y también daba clases de Biblia. Una alumna suya, Mary Norris, declaró una vez, y abro comillas porque me gustó mucho el texto, que le dijo este hombre: cada uno de nosotros tiene un amigo, y solo uno, que nunca nos fallará, ni siquiera hasta el límite de nuestra mayor necesidad. Ese único amigo, el único amigo absolutamente fiel y eficaz, es Dios. Y luego tenemos aquí a la derecha a George Henry Borrow. Fue un inglés que estudió Derecho en Edimburgo y que se crió, pasó la juventud en Escocia e Irlanda. En 1833 empezó a trabajar en la Sociedad Bíblica. En la siguiente charla vamos a ver lo que era la Sociedad Bíblica, lo que eran los colportores, ¿vale? Pero como no quiero adelantarme mucho, vamos a ceñirnos exclusivamente a este hombre, que es muy, muy curioso. Yo le he tomado mucho cariño por su forma de ver el Evangelio y la vida. A él la Sociedad Bíblica lo manda a Rusia, ¿vale? Y cuando vuelve a Inglaterra le dicen: tenemos un encargo para ti, va a evangelizar España. Porque eso de España ahí no conocen nada del Evangelio, son una gente muy cerrada, tenía muchos años la Inquisición. Entonces dicen que él, cuando entró por Asturias, por Montemoro, dijo a una monja que se lo encontró por ahí, se ve que lo vio y dijo: ¿y este hombre esto que viene? Y con los libros y con todo. Y dijo: no soy hombre de guerra, soy un cristiano. No voy a verter sangre sin a procurar la difusión del Evangelio en un país que no lo conoce. Y tenía razón, no lo conocía. En España decide editar una versión en castellano de la Vulgata. La Vulgata es la traducción de la Biblia hebrea al latín, que esto lo hizo el prelado católico Felipe Sío, que era pedagogo y traductor. Borrow asumió entonces la distribución del libro por toda la península y emprendió un largo viaje que comprende Castilla-León, Galicia, Asturias, Cantabria, y posteriormente viajará a Andalucía con especial interés en Granada, porque a él le gustaban mucho las costumbres españolas también. Y realizó las traducciones del Evangelio según San Lucas al caló y al vascuence. Tenemos que decir que este hombre era un superdotado porque hablaba 30 idiomas, ¿vale? Y eso no es que fuera un superdotado en la época, es que hoy en día para mí, increíble, ¿no? Hablar 30 idiomas, ¿no? Todas estas actividades, con el hecho de que él abrió un despacho de la Sociedad Bíblica en Madrid, de la personalidad que tenía, la cordialidad, la simpatía, y cómo recorría cualquier sitio de España llevando la palabra del Señor, le hizo que tuviera gran notoriedad y fue conocido en España como Don Jorgito, el inglés de las Biblias. De hecho, su libro La Biblia en España fue traducido por el presidente republicano, don Manuel Azaña. Imaginaros la importancia que llegó a tener este hombre y su introducción del Evangelio en nuestro país. Vale. Vamos ya a Águilas, propiamente dicho, con los misioneros que estuvieron aquí. Antes de empezar con ellos, no me quiero olvidar de un misionero, James Graydon, que también vivió en la época de Borrow y que ellos, digamos, se repartieron un poco España, ¿no? Entonces uno iba por una zona, otros por otra, y no quiero dejar de mencionarlo. En nuestra zona tenemos aquí a la izquierda mía a Charles August Haglund, el gran promotor del Evangelio en Águilas, ¿vale? Es un misionero sueco procedente del Seminario Bautista de Estocolmo, ¿vale? Que fue el que se encontró un pequeñín grupo de marineros y de personas que después del trabajo venían, se reunían en casa a leer la Biblia y tal,
y fue el que estructuró la iglesia, ¿vale? Después tenemos aquí al lado, no contamos por desgracia con ninguna fotografía así más que podamos verlo a ellos, con Leon y Julie Armstrong. Claro, cuando Haglund, que compaginaba el venir a esta zona con su... él donde estaba trabajando era en Valencia, donde se había casado además y tenía su familia, pues compaginaba un poco las dos zonas, y cuando él ya no pudo, porque murió, hacerse cargo de esta zona, vinieron Leon y Julie Armstrong, que eran británicos y que estuvieron unos años aquí también, pues siguiendo el trabajo que había empezado Haglund, ¿no?, con la iglesia. Vamos a seguir. Vale, aquí tenemos otras dos personas, una familia que fueron también la columna vertebral junto con Haglund del Evangelio en Águilas, que son don Robert y Lina Simpson. Lina era suiza, por eso antes he dicho que algunos misioneros vinieron suizos también, porque además ella trabajó muchísimo. Ellos, todos estos que hemos nombrado, realizaron una misión evangelística, social y sanitaria en Águilas, por la que son muy recordados. De hecho, don Roberto, doña Lina tienen sus calles aquí en Águilas, también porque no solo fue la faceta que es la más importante de introducir el Evangelio, de traer la palabra del Señor, sino que su labor social y sanitaria fue maravillosa. Entonces Águilas no lo olvida por eso. Gracias a todos ellos la palabra se extendió, es decir, ellos también es verdad que no solo desde Haglund hasta ellos no se circunscribieron a decir, bueno, estamos en Águilas, aquí estamos, no nos movemos, tal, sino que también llevaron el Evangelio a zonas cercanas como Pulpí, Almendrico, Medrano, Jaravía, Huercalovera, Vera, en la época en que tenían que ir en Asno, o sea que todavía más loable. El motivo que les movió a dejar sus países de origen, en los que disfrutaban de cómodas posiciones económicas y sociales, fue la difusión de la Biblia como la palabra de Dios, y que ésta pudiera llegar a todas las personas sin importar la clase social o nivel económico o cultural. Y en su propio idioma. Esto era muy importante porque ya sabéis que en la época que estamos hablando, la Iglesia de Roma realizaba todos los servicios, digamos, misas en latín, con lo cual si unimos el que el 96% eran analfabetos y que encima cuando iban a alguna celebración o alguna cosa relacionada con la Iglesia esto era en latín, pues como si voy yo a una charla de chino, o sea, igual. Entonces, bueno, el traerle el Evangelio en su propio idioma. ¿Y qué le hizo abandonar? Porque, por ejemplo, tanto los Simpson como Haglund eran personas que tenían sus profesiones allí en sus países de origen, que estaban en buena posición social, buena posición económica. Y yo creo que en sus mentes lo que estaban eran las palabras del Señor en el Evangelio de Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y bueno, podemos decir finalmente, después de esta pequeña charla de introducción, que la influencia británica fue positiva, económica y culturalmente, pero muy positiva sobre todo a nivel espiritual, porque trajeron la palabra del Señor y bueno, entregaron sus propias vidas, entregaron su dinero, o sea, todas las posesiones que tenían con el fin de hacer una serie de actividades y de acciones encaminadas a que Águilas pudiera conocer el Evangelio en todas sus vertientes, en la vertiente de servicio, en fin. Entonces, en las siguientes charlas vamos a ver uno a uno ellos qué es lo que hicieron para esta iglesia nuestra en Águilas y bueno,
pues cómo se movieron, resulta muy interesante. La siguiente, os voy a dar un pequeño aperitivo, la siguiente va a ser de lo que tengo yo aquí detrás, Sembrando el Evangelio, y vamos a hablar de los colportores, que fueron unos hombres realmente sacrificados, que se movían por diferentes zonas, con su burrico y tal, y con todo tipo de medios de locomoción que tenían a mano en aquel momento, y iban de casa en casa distribuyendo la Biblia, ¿vale? Entonces hablaremos de ellos y hablaremos ya de Hallum y Armstrong, que son los primeros misioneros que tuvimos aquí en Águilas. Así que espero que siempre conocer nuestra historia es interesante también por un poco el que veamos que nosotros estamos muy cómodos, ¿no? Que lo tenemos muy fácil todo, y que ellos pues lo dejaron todo y estuvieron en una situación bastante precaria con el fin único de llevar el Evangelio. ¿Vale? Entonces nos vemos la próxima.